cordiales, Ecuador, bienvenidos a su programa Las Tardes con Noticias 7, al inicio de una nueva semana de labores con los temas que usted necesita conocer antes de terminar su jornada. Recuerde que esta es la última semana de noviembre y nos aprestamos para las fiestas de Quito y también la recta final del año 2024. Hoy tendremos información sobre las acciones del gobierno en las diferentes áreas al cumplirse ya el primer año de gestión. Además, los resultados de los operativos antidelincuenciales que se ejecutan en el país y también noticias de la situación energética en el Ecuador. Iniciamos como siempre, póngale por favor con el pico y placa, ahí está en su pantalla. Estamos lunes, los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 no pueden circular, guárdelos por favor desde este momento, 4 de la tarde, hasta las 20 horas, 8 de la noche. No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2. La recomendación de todos los días, baje la velocidad. Mire usted, hubo un accidente de tránsito abdominal grave en el sector de la avenida Mariscal Sucre, esto en el norte, Mariscal Sucre y Mañosca. Baje la velocidad, evite inconvenientes y cuide su vida, que su familia le espera en casa. Vamos a iniciar, bienvenidas y bienvenidos. Daniel Noboa, un año de gobierno. Muy bien, vamos a iniciar este tema. Atención, en este año de gestión política, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha logrado que la Asamblea le apruebe más de 5 leyes económico urgentes. 2 más se encuentran en trámite sin que se presente mayor resistencia por los sectores de la oposición. El Ejecutivo le apostó también a la ejecución de varias reformas parciales de la Constitución, cuya finalidad apunta a fortalecer el trabajo gubernamental en materia de seguridad. Vamos a ver. Para muchos sectores de opinión, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en este año de gestión ha estado marcada por la dinámica misma de la estrategia política anclada a la conformación de mayorías que le permitan al gobernante la aprobación de leyes que orienten la materialización de su plan de gobierno. Desde el 23 de noviembre del año anterior, a un ritmo de una iniciativa legal por mes, en la legislatura se aprobaron las siguientes leyes económico urgentes: eficiencia económica, de competitividad energética, ley para enfrentar el conflicto armado interno, de ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción y para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. Por ahora, 2 más se encuentran en trámite y que al momento no tendrían resistencia de sectores de oposición. Una de ellas en torno a los alivios financieros para los bolsillos de las familias ecuatorianas que asumo en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Y por otro lado también la ley de combate al lavado de activos o la ley de antipillos, como le ha denominado el presidente. Pero fue el 21 de abril pasado donde el gobierno selló sus primeros 6 meses de gestión con un segundo hito en lo político: el triunfo en la consulta popular y referéndum con una aceptación superior al 70% en la mayoría de las preguntas planteadas. La ciudadanía convocada a las urnas se pronunció favorablemente por acciones encaminadas a mejorar la seguridad con el respaldo de disposiciones claramente establecidas en la Constitución. Es así que los ecuatorianos y ecuatorianas le dijeron sí al trabajo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, garantizado en la Constitución. Manifestaron su beneplácito para el aumento de penas para 10 tipos de delitos, entre ellos terrorismo, delincuencia organizada, sicariato, secuestro extorsivo y demás. Hubo un pronunciamiento radical a favor de permitir la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países, de que se tipifique el delito de tenencia de armas, cuyo uso es potestad de las fuerzas del orden, y que el Estado sea el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando los procedimientos establecidos en la Ley de Extinción de Dominio. La gente quiere debatir las cosas importantes, y las cosas importantes son soluciones a sus problemas. A la par del envío de proyectos de ley, el Ejecutivo priorizó el perfeccionamiento de la norma constitucional mediante propuestas de reformas parciales a la Carta Magna. La Asamblea tramita, por ejemplo, un cambio que permita nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en nuestro territorio. A esta propuesta se suman 2 más. La una, donde busca que el dinero del Estado deje de financiar a los partidos políticos, y la otra, relacionada a la categorización de las personas privadas de libertad, que no estén contempladas como grupo de atención prioritaria.
Sobre estos dos últimos temas, se está a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Javier Ceballos, Noticias 7. Bueno, y también durante su primer año de gestión, el presidente Daniel Noboa ha logrado avances significativos en el sector de la salud en Ecuador, como el pago de 2.628 millones al IES y a Solca para mantener la atención a los pacientes con cáncer, entre otros temas. Se destacan también avances en el pago a las dializadoras y la entrega de equipamiento y ambulancias, entre otros hitos. Vamos a ver. El gobierno del presidente Daniel Noboa ha implementado medidas para mejorar la calidad de la atención médica en el país, pese a las condiciones económicas. Por ejemplo, ha transferido 2.628 millones de dólares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, para abordar deudas heredadas, especialmente con Solca, para la atención a los pacientes con cáncer y garantizar así los derechos de los afiliados y jubilados. Pagamos la deuda histórica a Solca para garantizar atención médica a pacientes oncológicos del IES. Hemos acordado ya abrir de nuevo el trámite de recepción de pacientes. Pagamos 2.628 millones al IES para garantizar los derechos de los afiliados y de los jubilados. Me parece bastante buena la gestión que él ha tenido. Por fin se logró cancelar la deuda de Solca. Mejoramos la atención en los centros de salud y en el IES. El IES me salvó la vida al realizarme el trasplante. Mi vida cambió al hacerme un trasplante de riñón en el Hospital José Carrasco Arteaga. Recibí el trasplante de médula ósea con células madres. Sin el IES no accedía a este proceso. Dios y el IES me salvaron la vida. Se estableció además un plazo de 90 días para que todas las unidades de salud operen sus equipos de diagnóstico como ecógrafos, tomógrafos, equipos de rayos X y monitores, garantizando así diagnósticos más precisos y oportunos. Recibimos 17 tomógrafos dañados, de los cuales en este momento hemos logrado ya ponerlos en marcha 11 y 2 están en camino de solucionar. Se ha adquirido 8 nuevos tomógrafos que están instalándose. Nuevamente el ejemplo del Pablo Arturo estará en noviembre instalado. Ya se han colocado otros en el Hospital Universitario, por ejemplo, de Guayaquil. Ya está colocado el nuevo tomógrafo y se acompaña de 2 resonadores nuevos. Se ha avanzado además en los pagos a las dializadoras. Hasta agosto de este año, la Administración de Salud ha cancelado un total de 42.5 millones de dólares a las empresas que prestan sus servicios externos para la red de salud pública. Adicionalmente, se avanza en el abastecimiento de medicinas y se planifica con la Organización Panamericana de la Salud una compra global. De un porcentaje que estaba alrededor del 70% y está ubicado alrededor del 85%, es decir, se ha mejorado. 5.000 niños y niñas no tienen desnutrición infantil crónica, con una inversión que subió en 40 millones de dólares en relación al 2023. Y en esa estrategia de atención infantil se entregaron raciones alimenticias a 2.8 millones de estudiantes en 12.782 instituciones educativas. A ello se suma también la entrega de 160 ambulancias entre el IES y el Ministerio de Salud en las unidades médicas del país para mejorar la atención prehospitalaria. Rommel Garzón, Noticias 7. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, y este 25 de noviembre se conmemora a nivel mundial el Día contra la Violencia de Género, una fecha para generar conciencia sobre los derechos de las mujeres y las víctimas. Lautaro Andrade nos tiene más información. Lautaro, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sabían ustedes que Ecuador cuenta con un gabinete paritario, es decir, igualdad entre hombres y mujeres? Es la primera vez en nuestra historia, pero además, a escala de América Latina, lideramos en cuanto a las naciones con mayor decisión política por parte de las mujeres. Y todo ello se abordó esta mañana en el evento de conmemoración del 25N, es decir, el Día contra la No Violencia a la Mujer, y el presidente de la República brindó algunas cifras. Gracias al trabajo coordinado con la Policía Nacional hemos logrado reducir los femicidios en un 35% en comparación al 2023. Este número, más que un número de reducción, representa también la reconstrucción de familias, empezar a sanar comunidades y por sobre todo apostar por una sociedad más justa y empática. Nosotros tenemos que ser un soporte esencial para todas las víctimas de violencia.
En el Ecuador existen 8 centros Violeta y hay otros nuevos que se van a inaugurar. Esta es una de las acciones que está ejecutando el Ministerio de la Mujer en busca de proteger y defender los derechos de las víctimas. En el 2023, datos oficiales establecen que se registraron 11.000 atenciones a mujeres víctimas de violencia de género. Y en este 2024, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos contabiliza hasta la fecha 53.000 atenciones. El incremento de la cifra, de acuerdo a la ministra Ariana Tanca, se debe en gran medida a que cada vez las mujeres tienen menos temor por denunciar a sus agresores. Si bien es una cifra dolorosa, también muestra que las campañas de prevención están dando resultados, que nuestra presencia en territorio está dando resultados. Una de las estrategias para combatir la violencia de género en el país la lidera el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, entidad en coordinación con al menos 15 organismos gubernamentales adicionales que esperan poner en marcha el Registro Único de Violencia. Entonces, en la ficha única de violencia yo voy a poder ingresar el número de cédula de cualquier mujer, niña, niño, adolescente. Y me saldrá, por ejemplo, las atenciones que ha recibido en el Ministerio de Salud, en el MIES, si hay algún tipo de denuncia en el Ministerio de Educación. El plan piloto del Registro Único de Violencia estará listo en enero del 2025. El proyecto cuenta con el apoyo del PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo. El Registro Único de Violencia es una deuda pendiente que tiene el Estado ecuatoriano desde hace más de 10 años. Además, la ministra señaló que a finales del año la figura legal del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos estará debidamente registrado. Al día de hoy, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos funciona como secretaría, si bien tiene el nombre de ministerio. Sin embargo, para diciembre de este año, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos finalmente tendrá una estructura de ministerio. Este hito genera una mejora en la capacidad del ministerio para desarrollar su trabajo e incluso para la adjudicación del presupuesto anual. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Las autoridades también manifestaron que la intención es que el Ecuador sea un país donde las mujeres vivan sin miedo. Volvemos a estudios con más información. Muchas gracias, Lautaro. Importante información. Vamos a seguir con más noticias. 16:13. Atención, la participación de las mujeres en áreas laborales relacionadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es de menos del 50% a escala mundial. Mientras que en el resto del planeta no cuentan con un empleo formal, reduciendo la posibilidad de tener un salario. Vamos a ver. Existe una alerta presentada por la UNESCO que establece que las mujeres continúan siendo minoría en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y el porcentaje de graduadas en estas carreras en el mundo es de apenas el 35%, sin cambios desde hace una década. Experiencias de mujeres que lograron tener una carrera universitaria en estas áreas y desarrollarse en el campo laboral mencionan que la lucha por cambiar los estereotipos y evitar episodios de violencia es muy difícil. Y normalmente había el típico chiste de los hombres al poder y las mujeres a coser o cosas así. Varios estudios internacionales establecen que a los 6 años las niñas empiezan a sentir una brecha de género en sus entornos, lo cual con el tiempo acaba normalizándose y para ser parte de la sociedad, las mujeres masculinizan varios espacios. La mujer que comandó una de las misiones espaciales de la Artemis y sobre su vestido llevaba una corbata, porque la costumbre es que directores de misiones espaciales corten su corbata cuando la misión es exitosa. Pese a las dificultades existentes, varias mujeres, incluyendo latinoamericanas, cumplen sus sueños, como la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Pese a cualquier comentario o situación machista, logró desarrollarse como profesional. Y ahora que le dieron un galardón, en la entrega del premio le decían, ¿y qué fue lo que te dijeron cuando fuiste parte de ese 1.5%? Cuando salí, las primeras palabras que recibí fue: tú estás quitando un puesto valiosísimo para un hombre. Un estudio de ONU Mujeres establece que el desarrollo sostenible de los países y la generación de oportunidades requiere de hombres y mujeres para que puedan desempeñarse en funciones relacionadas a la ciencia, tecnología, ingenierías y matemática, logrando que la población económicamente activa crezca y con ello mejore la calidad de vida de las comunidades. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el ECU 911 informó que entre el 1 de enero y el 31 de octubre se coordinó la atención de 76.417 emergencias de violencia intrafamiliar. De este total, 66.467 reportes, equivalentes al 87%, corresponden a agresiones contra mujeres. En promedio, de acuerdo a esta institución, diariamente se coordina la atención de 218 emergencias
vinculadas con distintos tipos de violencia contra la mujer. El protocolo interinstitucional para la recepción de alertas de emergencia relacionadas con violencia de género contra las mujeres e intrafamiliar da prioridad a la atención a 3 tipos de alertantes. Cuando la afectada se comunica al 911 mientras se desarrolla el hecho de violencia, cuando una tercera persona realiza el reporte durante el desarrollo de la emergencia o cuando la alerta se efectúa una vez que la emergencia ya sucedió. La información emitida por el ECU 911 además muestra un comparativo estadístico del 1 de enero al 20 de noviembre de 2024. A escala nacional, a través de la línea única 911, se coordinó la atención de 81.117 emergencias de violencia intrafamiliar. En el mismo periodo de 2023, se registraron 84.428 casos, teniendo una reducción del 4%. Caso Metástasis. Continuamos en las tardes con Noticias 7. Atención, en estos momentos en la Corte Nacional de Justicia se lee la sentencia oral en el caso Metástasis. Allí está nuestro compañero Edison Saavedra, que nos tiene más detalles. Adelante, Edison, ¿cómo se desarrolla precisamente esta diligencia? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rommel? Saludos en estudios. Así es, aunque con varios minutos de retraso, finalmente acá en la Corte Nacional de Justicia se instaló ya la audiencia para conocer la sentencia oral dentro del caso Metástasis. Aquí un tribunal conformado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Pablo Loaiza se han encargado de determinar responsabilidades dentro del caso. Por ejemplo, Javier N. se lo acusa de ser directamente autor de delincuencia organizada y también Wilman T., expresidente del Consejo de la Judicatura, se lo acusa de ser colaborador. Les hemos ampliado todos los detalles de la diligencia en la siguiente nota. A casi cumplirse un año, el caso Metástasis llega a su fin. En el piso 8 de la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia para conocer la sentencia oral para 21 procesados. Primero, la jueza Mercedes Caicedo leyó la teoría de Fiscalía, que sostiene que la estructura de delincuencia organizada estuvo vigente desde el 25 de mayo del 2022, con la captura del narcotraficante Leandro Norero y sus hermanos por lavado de activos, hasta el 3 de octubre del mismo año, con el asesinato del narco en la cárcel de Cotopaxi. El objetivo, dar seguridad y protección a Norero dentro de la penitenciaría. La sentencia se dicta para 21 procesados. En este grupo se ubica a Javier N., alias Novi, como autor de delincuencia organizada, acusado directamente de operar una red de contactos y sobornos a jueces y funcionarios judiciales. Para alias Novi, la Fiscalía pidió 10 años de prisión. También determinó responsabilidades para Wilman T., expresidente del Consejo de la Judicatura, que en el caso se lo ubica como alias Diablo, y a quien se lo acusa de retrasar un habeas corpus a favor de familiares de Norero cuando era juez de la Corte Nacional de Justicia. A cambio, habría recibido $10,000 que le fueron entregados a su ex asesor Alex Palacios. Para alias Diablo, la Fiscalía solicitó 9 años 4 meses por ser colaborador. A ellos dos se suman otras 19 personas a quienes se les acusa de colaborar con esta red de delincuencia organizada, entre las que están Claudia G., excomisionada para la pacificación de las cárceles, y también Pablo R., exdirector del SNAI, entre otros. Dentro de la cúpula de esta red estaría Cristian R., alias Global Pack, Fabián C., alias Yankee, y Javier J., alias XJ. Todos ellos están prófugos. Edison Saavedra, Noticias 7. Así es, entonces son 21 los procesados por delincuencia organizada dentro del caso Metástasis y el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia está dictando las responsabilidades de cada uno. Les llevaremos todos los detalles de esta información en nuestra emisión estelar de las 19 horas. Rommel, tú continúas con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Edison. Importante, entonces los detalles, 19 horas en punto. Nosotros continuamos con noticias de energía. Energía Ecuador. Atención, el Ministerio de Energía y Minas, a través de un comunicado oficial, informó que, tras el monitoreo constante de las condiciones hidrológicas en las zonas donde operan las centrales hidroeléctricas, se ha registrado un incremento en los caudales que abastecen a estas infraestructuras. En ese contexto, los cronogramas de suspensión del servicio eléctrico para el periodo comprendido entre el lunes 25 y el jueves 28 de noviembre se ajustarán, reduciendo los horarios de racionamiento a nivel nacional. La nueva programación establece racionamientos de 6 y 7 horas
Estos cronogramas estarán disponibles en las páginas oficiales del Ministerio de Energía y Minas y de las empresas distribuidoras. Y también la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, a través de un comunicado oficial, informó que el próximo 6 de diciembre, en conmemoración de los 490 años de la Fundación de San Francisco de Quito, no se realizarán los cortes de energía programados en la capital. Con esta decisión, el gobierno del presidente Daniel Noboa busca promover el turismo local y dinamizar la economía, permitiendo el desarrollo pleno de las festividades. Como parte de estas celebraciones, el gobierno nacional llevará a cabo la tradicional serenata a la capital en homenaje a la cultura e identidad de Quito. Continuamos con noticias internacionales. Atención, en el mundo, este lunes la Fiscalía francesa pidió una condena máxima de 20 años para Dominique Pelicot por violar a su esposa. Los detalles los tiene nuestra compañera Emilia Reynoso. Emilia, buenas tardes, novedades. Hola Rommel, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les contamos que el izquierdista Yamandu Orsi, del partido opositor Frente Amplio, será el próximo presidente de Uruguay, pues Orsi venció el domingo en segunda vuelta de las elecciones presidenciales de su país al oficialista de centro derecha Álvaro Delgado. Con más del 98% de las papeletas contabilizadas, Orsi obtuvo más del 49% de los votos, frente a Delgado, que solo tuvo 36%. En su primer discurso como presidente electo, Orsi prometió construir un país más integrado a pesar de las diferencias que existen actualmente. Yamandu Orsi subirá al poder el próximo 1 de marzo. Y cambiando de tema, la Fiscalía francesa pidió la pena máxima, es decir, 20 años contra Dominique Pelicot, por drogar durante una década a su ahora exesposa Giselle Pelicot para violarla junto a desconocidos que reclutaba por internet. Tras 11 semanas de juicio, las sentencias coinciden con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El juicio ha traído la atención internacional y ha transformado a Giselle Pelicot en un ícono para los activistas que luchan contra la violencia sexual. Giselle Pelicot renunció a su derecho al anonimato y presionó para que las imágenes gráficas de las violaciones filmadas por su marido se presentaran en la sala como prueba de que estaba inconsciente. Este proceso entró en su etapa final y 51 hombres serán sentenciados esta semana. Y ya para finalizar, volvemos a nuestro continente. El gobierno de Colombia pidió una solicitud de indulto para el excomandante de las extintas FARC, Ricardo Palmera, conocido en la guerra como Simón Trinidad. El pedido se hizo a través de una carta del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña. El embajador también realizó una petición para visitar a Palmera en una prisión de máxima seguridad en el estado de Colorado, donde el exguerrillero cumple condena por el secuestro de 3 estadounidenses en 2003, que fueron liberados 5 años después. Esta no es la primera vez que se propone la repatriación de extraditados con el objetivo de intentar promover la paz en Colombia, ya que durante el gobierno de Juan Manuel Santos también se exigió sin éxito la liberación de Palmera. Y bien, amigos, eso es todo lo que nosotros tenemos que informar desde la redacción internacional de Noticias 7. Rommel, volvemos al estudio contigo. Buenas tardes y nos vemos mañana. Muchas gracias, Emilia, por la información, y con esto nos despedimos. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde, hoy 19 horas en punto, la edición estelar Noticias 7. Síganos en el Telégrafo Digital y sintonícenos en Pública FM. Felicidades, Ecuador. Buenas tardes.